volvieron los martilleros para apedrearlo. ¿De acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley. Había un punto en la ley que decía que cualquier persona que decía que era hijo de Dios o que era Dios, tenía que ser tomado a la fuerza, ser llevado preso y apedreado, morir apedreado. Por eso que el Señor lo han tratado, desde que estamos leyendo este libro, lo han tratado de matar como 2 o 3 veces, ¿cierto? En una se murió, y en otra se fue, y en otra el Espíritu de Dios hizo que no lo vieran, pero, digamos, los judíos estaban mirando desde el punto de vista, de alguien que se dice que es Dios naciente. Amén. Amén. Que dice que es hijo de Dios naciente. ¿No? Porque ellos nunca pensaron que iban a conocer al Hijo de Dios sin conocerlo. Que lo iban a tener al frente de ellos sin conocerlo. Porque a lo suyo vino, los suyos no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque no lo conocieron, así de sencillo. No lo conocieron. Ni conocieron cuando dice la palabra de Dios el día de su visitación. Nosotros tenemos cuando lo fueron a circuncidar, ¿cierto? Dice Simeón, me parece, dice, la gracia a Dios con el niño. Dice que da gracia porque nos ha visitado desde lo alto la aurora, la luz. ¿Me entiendes? Esa estrella de la mañana, la luz, nos ha visitado desde lo alto. Ayúdanos al Señor. Entonces, explicamos como escuela que esta era la situación por la cual ellos querían apedrear al Señor, porque él decía que era hijo de Dios y decía que su padre lo había enviado. Amén. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Es cosa muy sencilla, pero a veces se nos pone muy difícil, ¿no? Porque, a ver, me está contando un pastor en el norte que él hace el estudio bíblico y le da oportunidad a los hermanos en su iglesia. Pero me decía que de repente se dan un tremenda chifura, porque se para uno y dice esto, dice este otro, dice esto aquí, esto allá. Entonces, en vez de ser de bendición el estudio bíblico, ¿cierto? Manda herido, porque los que se sienten perdedores se dan heridos. ¿Entienden? Dios no tiene su gracia. Y nadie, hermano, ¿cierto?, que conozca la Escritura puede crear dentro de un servicio un ambiente que no sea de bendición. ¿Amén? Un ambiente que no sea de bendición. Todo dentro de la casa del Señor tiene que ser dentro de un ambiente de bendición, como dice la palabra de Dios, que se haga todo decentemente y con honor. Yo los bendigo. Entonces, de repente hay cosas como esta, ¿no es cierto?, como esta otra que vamos a traer aquí, ¿no?, que turban a la gente, cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces dice así. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas habrá creído? Y aquí está la respuesta. Dice, le respondieron los judíos diciendo: no por buena obra, no te apedreo, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dios no tiene su clase. Pero ahí ellos están equivocados, porque están mirando desde el punto de vista humano al Señor, ¿cierto? Están mirando desde el punto de vista humano, porque el Señor, como dice la palabra de Dios, en Él habitaba todo el poder de la deidad. Amén. Todo el poder de la deidad está en Cristo. O sea, en una palabra más sencilla, Cristo era Dios. Amén. Cristo era hombre y Cristo era Dios. Amén. Entonces, no sé cuando, por decir una cosa, cuando ellos no miran a Jesús, ¿no? Pero, como les dijo el Señor varias veces,
cuando la semana pasada, ¿se acuerdan? Si hasta cuándo, ¿cierto? Como dice, tú no serás, algo así más o menos era. Si eres hijo de Dios, dino, si eres el Cristo, dino ahora. ¿Qué dice? Os lo he dicho. Que no creéis. ¿Pero por qué no creían? ¿Por qué no creían? Porque se está cumpliendo en ellos la profecía de Isaías. ¿Entiendes? La profecía de Isaías se está cumpliendo. Este pueblo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Verán con los ojos, pero los ojos se les cerrarán, como diría así. El que ve, los ojos están velados, oirán por lo oído, pero no entenderán. ¿Entiendes? No entenderán. ¿Pero por qué? Porque tenía un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que este es un pueblo que adoraba a Dios del alma. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, Él vino a buscar, ¿no es cierto? Le dice, ahora es. Cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ahora es. ¿Cierto? Y Él le dice a la samaritana, cuando Él dice, nuestros padres adoraban en este mundo, que vosotros decís que en Jerusalén es necesario orar. Entonces el Señor le aclaró que vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cierto? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del judío. Amén, hermano, del judío. Cuando está hablando de los judíos, está hablando de la tribu de Judá. Ayúdenlo al Señor en todo momento. Entonces, cuando ellos miraban al Señor, no podían, ellos lo oían pero no lo entendían. Pero no lo entendían porque Dios les cerró el oído. ¿Cierto? Dios les cerró el oído porque Dios se hastió de todas las cosas que ellos hacían. Y lo peor de todo, que ellos no reflejaban en su vida que eran hijos de Dios, que eran creyentes en Dios. No lo reflejaban porque sus obras no daban testimonio. Amén. Las obras del creyente tienen que ser obras que den testimonio que está en Dios. Entonces ellos no creían a la palabra del Señor, entonces no podían entender las cosas, aunque veían en gran manera, como dice, de verdad dice Juan, no hizo ningún milagro. Ellos hablan de Juan Bautista, no hizo ningún milagro, pero dice aquí algunos, pero mucha, que todo lo que habló de Jesús se cumplió a carta cabal. ¿Entienden? No, Dios no, porque ¿qué es lo que habló Juan el Bautista? ¿No es cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cierto? El pecado. Yo bautizo con agua, este bautizará con el Espíritu Santo. Yo no viene de su brazo, ¿entiendes? Con el Espíritu Santo fuego. ¿No? Y muchas cosas más que dijo Juan, ¿no? Acerca de él. Yo no soy digno de Satán o atar las sandalias de sus pies. ¿Cierto? Dios no viene de su brazo. Ahora él es antes que mí. Y ellos también ahí en ese punto tenían otro punto porque Juan llegó primero que Jesús. Me estoy hablando en la parte humana, porque nació 6 meses antes, fue engendrado 6 meses antes, ¿cierto? Porque a los 6 meses, ¿cierto? Vino el ángel a María, a los 6 meses de embarazo de Elizabeth. ¿Amén, hermano? A los 6, entonces, él dice, él es antes que yo soy, no está hablando de los 6 meses, está hablando de la gloria, ¿cierto? Está hablando de la gloria. Y él fue tomado para ser enviado, ¿no es cierto? Pero había uno, ¿cierto? Que fue el creador. Dios no tiene su brazo, el creador. Entonces, dice la palabra de Dios. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Quién? Era hombre, pero era Dios. Él era hombre, miramos desde el punto de vista de lo que Dios dice, que él fue el segundo Adán. ¿Cierto? Solamente que el segundo Adán venía de arriba. Y el primer Adán era de la tierra. ¿Y por qué estos dos Adanes? Porque
por el primer Adán, ¿cierto? Se perdió toda la humanidad. Amén. Por el pecado de Adán se perdió toda la humanidad. Hasta el día de hoy. El pecado de Adán, el pecado de Eva, ¿cierto? Hizo perder a la humanidad hasta el día de hoy. Pero el Señor vino a buscar lo que se había perdido, lo que se perdió por Adán y Eva, ¿no? Él vino a buscar lo que se perdió, ¿cierto? Vino a buscar lo que se perdió por Adán y Eva. Entonces dice el libro de Corintios que el primer Adán era de la tierra. Dice, porque el pecado entró por un hombre, también por un hombre vino la redención a los seres humanos, el perdón de pecado, la salvación por un hombre. Pero ese hombre era un hombre que venía de arriba. ¿Por qué se dice hombre? ¿Por qué se dice hombre? Porque nació en un vientre humano. ¿Me entienden? Nació en un vientre humano. Él estuvo en un vientre humano. ¿Estamos? Dios podría haberlo hecho bajar así, adulto, de cualquier edad, hasta de 1 millón de años. Él podía estar, pero no era esa la gracia. Escuchen, porque lo que había que hacer con el ser humano era redimir. Amén. Era redimir, ¿cierto? Y para redimir había una ley que el pariente más cercano tenía que redimir, ¿cierto? A los que estaban perdidos, porque estaban empeñados, ¿cierto? O tenían una cosa así más o menos, estaban esclavos, cualquier cosa, pero tenía que venir el pariente más cercano. Y Cristo, ¿cierto? Cristo es nuestro hermano mayor. Amén. El pariente más cercano. Entonces Él vino y nos redimió del pecado, de la muerte. ¿Cierto? Nos redimió del pecado y de la muerte. Él deshizo las obras del diablo en nosotros. Deshizo las obras del diablo. ¿Cierto? Porque lo que pasó con Adán y Eva era obra del diablo. No se olviden, ¿cierto? Porque Satanás incitó a la mujer, ¿cierto? A pecar. Con mentira, ¿no es cierto? Le dijo, sabe Dios que no moriré. Y Dios había dicho que iba a morir. Pero él dijo, le dijo a su mujer, sabe Dios que no moriré. Por eso que cuando hemos estado conversando aquí, Juan, estos capítulos, ¿cierto? Dice Juan que el diablo es padre de mentira. Padre. Porque todo lo que pasa en esta tierra, lo que pasó en esta tierra y lo que sigue pasando, es obra del padre de la mentira. ¿Me entienden? Dice que él cuando habla de lo suyo, porque eso es lo suyo, ¿entiendan? Eso es lo suyo. Lo suyo de él es la mentira. Con la mentira mata, con la mentira se tropezar, con la mentira engaña. ¿Cierto? Dios nos viene a asegurar. Pero Cristo vino como el segundo Adán a deshacer las obras del diablo. No se olviden, como yo le he conversado en alguna oportunidad, como está escrito, ¿cierto? Me parece que en la primera de Juan, ¿cierto? Está escrito, ¿cierto? Que todas las cosas, ¿cierto? Da a entender que todas las cosas con que Satanás engañó a Eva, ¿cierto? Están acá. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. Estas son las 3 cosas que existen en el mundo. Hay muchas cosas, pero la esencia es todas las cosas que pasan en esta vida: los ojos, la carne y la vanagloria. ¿Entienden? ¿Cierto que la mujer en el huerto, cuando el diablo le habló del árbol, por primero no mira de otra manera, dice que vio que era bueno para comer, ¿cierto? Que era agradable a la vista y que era bueno para alcanzar la sabiduría y el conocimiento. Y el Señor, cuando fue tentado, ¿cierto? El segundo Adán, cuando fue tentado en el desierto, es tentado por lo mismo que fue tentado Eva.
10 tiene que sacar más. La concupiscencia de la carne. La carne. Dios lo llena de su gracia. ¿Cierto? Le mostró los reinos. La concupiscencia de los ojos. Y le mostró y le dijo: todo este mundo te lo agradece y postrado me adoraré. La vanagloria de la vida. Y ahí deshizo el Señor, como hombre y como Dios, deshizo las obras satánicas. Amén, hermano. ¿Lo entienden, hermano? El Señor vino a redimir. El redimir significa solamente se puede redimir lo que perteneció y se perdió. ¿Me doy a entender? Si no se ha perdido, ¿para qué redimir? ¿Me entiendes? Pero el ser humano se perdió para Dios y tuvo que ser redimido para que volviera a Dios con la muerte de Cristo. Por eso, hermano, esto es tan grande, tan maravilloso, este plan de la salvación. Este plan de la salvación es tan maravilloso, tan grande, que a veces mueve confusión. Si usted no está presto, leyendo, orando, usted no va a entender las cosas como no van a entender los que vino. Entonces, Él vino, que redimir. ¿Cierto? Redimir, en otra palabra se puede decir rescatar. Amén. ¿Entiendes? Redimir, rescatar, en otra palabra. Y el Señor vino y redimió. ¿Cierto? Redimió. Por eso cuando el Señor resucita, y lo vemos en el Salmo 34, cuando hace esta publicación, el Señor dice: de Jehová en la tierra y su plenitud. Es cuando sale del sepulcro. ¿Cierto? Lo primero que hizo es: de Jehová en la tierra y su plenitud. Eso lo dije. El Señor subió al cielo primero, antes de mostrarse a Magdalena. ¿O no? Porque le dijo: no me toques, porque todavía no tuvo mi padre, que había puesto padre. A mi Dios yo he puesto Dios. Él subió. Él fue para mí. El Salmo 34 nos dice, ¿cierto? Nos dice, ¿por qué él podía subir? ¿Por qué podía subir él? ¿Cierto? Porque él era cumplir. Podía subir, ¿cierto? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha legado su alma a la vanidad, ni ha jurado con el rey. El Señor juró y volvió a jurar. ¿Entiendes? Volvió a jurar. En el cielo juró que haría esto, y en el bautismo, cuando hizo la profesión de fe, cuando hizo la profesión de fe, él vuelve a hacerlo. Juré, dice, que os ratifiqué, que guardaría tu palabra. Yo no quiero juré que ratifiqué, que guardaría tu palabra. Entonces, él cuando dice: a nosotros no sabemos cómo son los tiempos arriba, no sabemos cómo, ¿cierto? Pero el Señor subió, y después que subió, ¿cierto? Él vino y cumplió lo que le dijo a los discípulos: dile a la escuela y dile a Pedro que allá nos vamos a encontrar, que vaya para allá, y allá voy a estar yo. En la noche llegó el Señor. Mirado desde el punto de vista del cielo, ¿cuánto tiempo estaría arriba? ¿Me doy a entender? Son los misterios de la gloria. Es todo diferente. Como dice que para Dios 1000 años como un día. Y un día como 1000 años. Y digo, no sé qué el Señor subió. Por eso es Salmo 34, esto lo leí el Salmo 34. Lo hemos explicado un montón de veces, ¿no es cierto? Aquí dice:
24, perdón. Te voy a decir en inglés. Sorry. 29. Salmo 24. Salmo 24. ¿Qué dice? De Jehová en la tierra es una publicación, es una proclama. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo que en él habita. Pero hasta antes, escúchame, hasta antes que muriera él, habían sido de Jehová. ¿Me entiendes? Habían sido. Por eso vino a redimir. Y se redime, solamente se redime lo que perteneció a Cristo el hombre. Se perdió el hombre. Vino Cristo, lo redimió y lo trajo de nuevo al Padre. Está redimido. Lo compró. Para redimir también hay que poner. Dios nos tiene su gracia. Si es redimir, es recuperar. Entonces dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y sucede que ahora no estaba, hasta antes de la muerte y resurrección del Señor, no está en poder de Dios. No, que el Señor mismo lo dice en Apocalipsis. Te habla el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Ya antes la tenía Satanás y le quitó la llave. Dios nos viene a su gracia. Amén. No, bendígalo al Señor. Amén. Entonces después dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién irá al cielo? ¿Quién irá al cielo? Eso no quiere decir que subirá a Jerusalén allá, no, al cielo. ¿Quién subirá? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y explica el limpio de mano, el puro corazón. El Señor fue limpio de mano, fue puro de corazón. ¿No es cierto? Él no elevó su alma a la vanidad, ni nunca mintió. No juró con engaño. Entonces, dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y si tal es la generación de los que le buscan, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Mire, no hay puertas eternas en la tierra. Las únicas puertas eternas están en la gloria. Amén. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y pregunten, ¿quién es este Rey de Gloria? Dice Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entra Cristo, pero como está hablando antes de que todavía no está revelado, ¿no es cierto? Nombra a Cristo como Jehová. Amén, ¿no lo entiendo? ¿No? Como Jehová el fuerte y valiente. Además que todas las cosas que hacía Jesús eran mandadas por Jehová y eran con el poder de Jehová. Dios nos viene su gracia, ¿no es cierto? Alzad puertas vuestras cabezas y alzad puertas vuestras cabezas. No sé cómo será, a lo mejor son puertas que se levantan al revés, así, que no así. Alzad puertas vuestras cabezas, ¿cierto? Y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y en el cielo preguntan, ¿quién es este Rey de Gloria? Le responde, ¿cierto? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Que está hablando de ejército. Dios nos viene a su gracia. Esta conversación sea por la bendición, ¿cierto? Para que ustedes sepan lo que es la redención, lo que es redimir, ¿cierto? No se redime si no pertenece. Amén. No se redime. Ayúdalo al Señor. ¿Cómo se llama, hermano? Se me olvida que yo ya tengo tanta edad ya. ¿Cómo se llamó el que redimió a Ruth? Obed. Vos. Oye, vos redimió. ¿Y qué redimió? Lo que le perteneció a Noemí. ¿O no? Sí, porque esa era la esposa de uno de los hijos de Noemí. Entonces, el pariente, ¿cierto?, más cercano, tenía que redimir para que la herencia del muerto del final no se perdiera y quedara también dentro de la familia, también los hijos que nacieran. Y ese no quiso. También me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? El que no
nos quiso redimir. A ese le llamaban el hombre descalzado, porque cuando se le decía delante toda la autoridad del pueblo, tú tienes que redimir esta propiedad, y junto con la propiedad tienes que redimir a la esposa, ¿cierto?, de tu pariente. Entonces él dijo, no me conviene, va a afectar mi heredad. Entonces había una ley y todos los testigos veían y se sacaba un zapato y se lo pasaba al pariente que iba a redimir. Y a ese le decían la casa del descalzado. ¿Me entiendes? La casa del descalzado. Entonces se sacaba el zapato. Entonces recibió, ¿cierto? Recibió el joven, este era bueno, ¿cierto? No, ya no me acuerdo. Ya, este recibió el zapato, porque el otro con el zapato le está dando el mandato, redime tú, yo no quiero redimir, no me conviene redimir a mí por esto, por la familia, por los pesos, por los negocios, somos muchos y a lo mejor vamos a tener que repartir en otro más, por una cosa así. Entonces con el zapato en la mano, el otro seguía, ¿no es cierto?, se iba donde los ancianos que lo habían visto y decía, yo ya redimí. Yo redimía, ¿cierto? Yo redimió a Ruth, pero está redimiendo la perfección del que fue marido de Ruth. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, eso es la cosa. Entonces, los hijos que nacían de ese matrimonio eran para el que murió al final. ¿Me podéis entender? Eran para el final. Yo nos lleno de tu gracia. Entonces, imagínense la tremenda bendición. Y de ahí también viene el Señor, ¿cierto? De esta mujer, ayúdanos, bendíganos, Señor, ¿no? Nos llene de su santa y bendita herencia, ¿cierto? Y voy a terminar aquí cuando dice, Jesús le respondió, no está escrito, cuando ellos le dicen, te amo a beber, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, está escrito en la ley. Salmo 82 también, ¿cierto? No está escrito en vuestra ley, dice, yo dije, dioses son. Y se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros sois tú blasfema, porque dije, hijo de Dios soy. Ayúdanos al Señor. Nosotros tenemos, para terminar aquí, ¿cierto? Tenemos en Juan 1, la revelación, cuando dice, aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba. ¿Me entiendes? En el mundo estaba. ¿Por qué en el mundo estaba? Porque todo lo que estaba hecho en el mundo lo había hecho Él. ¿Me doy a entender o no? Porque todo lo que había sido hecho lo había hecho Él, pero lo había hecho como el Verbo. Amén. En el mundo estaba como el Verbo. La hechura de todas las cosas dan testimonio de que Él está en el mundo. Como quería decir, no está en persona, pero ahí está. ¿Qué lo dice? Ahí está presente en todo, en el agua, en la nieve, en la lluvia, en el sol, en los ríos, en los peces, en el ganado, en el campo, en el florecer de las cosas que se comen. Está en el fruto. Amén. Ahí está. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted fue engendrado por Dios, usted es Dios. Estamos hablando en un sentido figurado. Usted es Dios. Y si el Señor dice, yo dije, Dios soy. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que se mueve en la congregación de los dioses.
Eso, esto es la congregación. Bendíganos, Señor. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con esto? También muestra la grandeza, ¿cierto?, que le ha dado al creyente, que de lo vil, de lo honesto, de lo preciado de este mundo, lo hizo hijo de Dios. Ahora, si es hijo de Dios, ¿qué es lo que es? Si es hijo de Dios, ¿qué es lo que es? Dios. Dígalo más, Pablo. Si es hijo de Dios, ¿qué es lo que es? Dios. Es Dios. El hijo de Dios es Dios. Que el Señor nos bendiga. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos sentados aquí, que a veces nos consideramos, ¿cierto?, tan poca cosa. Nos bajoneamos, ¿cierto? Nos bajoneamos. Caemos en depresión. Estoy hablando de algo que pasa. Caemos en depresión, ¿cierto? Caemos en depresión, ¿cierto? Caemos en crisis de pánico, que estamos tan nerviosos. Crisis de pánico. Es porque no hemos visto bien la Escritura, que son las que dan testimonio al Señor. Que ustedes no son el Lucho, el Juan, la Rosa, la María, sino que ustedes todos son hijos de Dios. Amén. Todos ustedes son hijos de Dios. Amén. Imagínense a dónde ha conseguido usted una cosa tan maravillosa como es ser hijo de Dios. ¿Quién puede conseguir esto? Nadie. Pero si Cristo se lo da, sí. Amén. Si Cristo se lo da. Pero hay que partir por el creer. Amén. Por el creer, por fe. ¿Cierto? Y dice que a todos los que creyeron le dio potestad, autoridad de ser hecho, hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, ¿no es cierto? Dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, de sangre. Usted es sangre, yo soy sangre. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de deseos carnales, ¿cierto? No fueron hechos porque el papá, ¿no es cierto?, tenía muchas ganas de estar con la mamá y le hizo el amor a la mamá y nació. Ese es el primer nacimiento. Amén. Ese es el nacimiento del agua. ¿Cierto? Usted va nuevamente aquí, el agua, es un líquido, se llama agua. Los líquidos, todo con agua, ¿cierto? Pero todos ustedes, yo, que todo, chico, grande, rico, pobre, todos anduvieron aquí nuevamente. Cuando nacieron del agua y de la sangre. Amén. Nacieron del agua y ellos vienen de la carne. Pero dice que cuando nacieron, ¿cierto?, nacieron de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne. ¿No? Pero cuando Dios quiso y lo escogió, se escogió el engendro. ¿Qué es lo que hizo Dios primero? Le dio potestad para creer. Amén. Le concedió. Le concedió creer. Dice que nos ha sido concedido no tan solamente creer, sino también sufrir. Pero el creer es una concesión de Dios. Nadie puede creer si Dios no le concede. ¿Cierto? Si Dios no le concede, ¿cierto?, que cree. Así que todos los que creen es porque Dios les ha concedido que crean y son hijos de Dios. Para el Señor la honra y la gloria. Vamos a orar. Se va a pedir nuestro hermano Cristian Marín Guzmán de Villalobos.